De modo que luego cuando llega la etapa de legalización, de decir, de estatalización, de hacer leyes, ya nadie se opone, porque todo el mundo ha llegado a la conclusión de que hay que hacer algo. Son necesarias. Que son necesarias, porque previamente han lavado el cerebro de la gente con normalización y con victimización. Hay una cosa que utilizaban los romanos, que eran los grandes filósofos romanos, que era el ad misericordiam, que es conociendo el corazón del hombre, del ser humano, que siempre se pone de parte del que sufre, del débil, porque no sale de forma natural. Si yo magnifico el sufrimiento, la gente enseguida se va a poner de parte del que sufre y va a querer, el sentimiento nos va a llevar a querer ayudar a ese que sufre. Entonces, si yo continuamente estoy poniendo el mensaje de que las mujeres mueren, minutos de silencio, ha muerto otra, sea más o menos verdad o sea más o menos mentira, da lo mismo, se insiste en eso, al final la sociedad termina llegando a la conclusión de que el machismo ese que estructural y esa es una cosa generalizada, y de que hay que hacer una ley de autor para los hombres, que eso es un atraso y una aberración jurídica. Jurídicamente no se puede hacer una ley de autor, es decir, no se puede hacer una ley para negros, porque se dice que los negros son violentos, ni se puede hacer una ley para judíos, porque se diga que los judíos son ladrones, o estafadores, o ávaros, ni se puede hacer una ley para los gitanos, o sea, no se puede hacer leyes para colectivos, porque eso es un disparate jurídico. Pero ellos la ley, no se puede hacer una ley para varones, sí, por el hecho de ser varones, eso es una ley de autor. Sí. De manera que estas leyes están impregnadas e informadas por una ideología que dice que el hombre, por el hecho de ser hombre, yo he nacido hombre y soy peligroso por ser hombre. Claro. Y hay que hacer una ley para los hombres. La ley y el derecho se basan en el libre albedrío, es decir, se castiga a aquel que comete el hecho concreto, pero un hecho demostrado, probado, dice un aforismo romano, o sea, de derecho romano, dice latino, dice, dami factum dabo tibius, dame hechos y te daré derecho, dame hechos pero probados. Se castiga al que la hace, al que hace el hecho, no preventivamente a un colectivo por el hecho de ser lo que sea, negros, judíos, gitanos o varones. Eso es una aberración, y eso los juristas lo saben. Y la ley de violencia de género, cuando se aprobó, el mismo Alfonso Guerra ha reconocido que sufrió grandes presiones en el Tribunal Constitucional. En definitiva, Alfonso Guerra, que está diciendo que ese tribunal actuó de forma política, actuaron como políticos, no como juristas, y aprobaron una ley que contradice el artículo 14 de la Constitución. Que contradice 5 artículos de la Constitución, principalmente el 14, sí, pero también las leyes de derechos internacionales. Y dice que los hombres son culpables por naturaleza, es decir, yo he nacido hombre y un niño nace hombre y nace un culpable. Y no puede ser que y tiene el derecho sobre su persona, es diferente al derecho aplicado a otros colectivos, ¿no? Entonces, que pueden ser homosexuales, o que pueden ser mujeres, etcétera. Eso es una aberración, es un disparate. Como decía San Agustín, nuestro derecho se basa en el libre albedrío, no en los hechos concretos, no en culpar a gente por ser lo que de forma preventiva, por algo en que ellos no han tenido nada que ver, que es su raza, su sexo, su condición natural. Entonces, como respondiendo un poco a lo que tú me decías, cómo a través del lenguaje están también normalizando y manipulando. Esa normalización también está a través del lenguaje, porque el lenguaje hace pedagogía. Sí. El lenguaje es muy importante. El lenguaje dice lo que somos. Una cultura tiene el lenguaje como herramienta de expresión de sus sentimientos. De manera que dice mucho de lo que llevamos dentro del lenguaje. Y los matices son muy importantes. Por ejemplo, por decirte un ejemplo, en el inglés, cuando se utiliza el pronombre it para los animales, se utiliza el pronombre it para los animales, ¿qué está diciendo? Que los animales no tienen la dignidad de los seres humanos. Una mujer, para denominar a una mujer se le dice she, ella. En el idioma español, en el castellano, tenemos el neutro y el neutro epiceno. Por ejemplo, un ruiseñor es ruiseñor macho o ruiseñor hembra. Efectivamente. La jirafa es jirafa macho o jirafa hembra. No existe jirafo, ni existe elefanta. No. Para otros animales sí, el toro o la vaca. Bueno, para Carmen Calvo sí existe elefanta. El toro y la vaca, o el caballo y la yegua, pero hay animales que no, que tienen género epiceno. Pero eso es algo cultural.
No quiere decir que la jirafa tenga género, tiene sexo, porque la ciencia dice que hay jirafa hembra y jirafa macho. Pero en nuestra cultura hemos decidido, por lo que sea, que tiene género epiceno, la jirafa. Hay jirafas macho, jirafa hembra. Aquella jirafa macho es la jirafa, es género. Pero sustituyendo en todo la palabra, sustituyendo el sexo por la palabra género, también en las personas, ¿qué están queriendo hacer? Nos están haciendo en la mente una jugada maestra, una estrategia. Nos están queriendo decir que si el género es algo cultural, que depende de cada cultura, es una construcción social, una construcción cultural, sustituyendo sexo por género, también nos lanzan el mensaje de que el sexo también lo es. Y eso es falso. De modo que en la ideología de género uno de sus dogmas es, como he dicho antes, que decía Simone de Beauvoir, la mujer no nace, se hace, es decir, llega a serlo. Quiere decir esto que nuestra biología no es destino, nuestra biología es algo anecdótico, es algo opinable, no depende nuestro destino de nuestra biología, sino que es nuestro sexo. Por eso aparece con fuerza la figura del sexo sentido. Nuestro sexo es lo que yo siento. Pero eso es filosofía LGTBI. Lo que yo decido que soy. Eso es LGTBI total, claro, ¿no? Eso es uno de los dogmas de la ideología de género fundamentales, uno de los pilares fundamentales de la ideología de género. Yo decido lo que quiero ser, yo soy mi sexo está en mi mente, no está en mi biología. La biología es algo anecdótico. Lo que yo decida ser, soy. Eso lo dice así, hasta el punto de lo dice así que se ha llegado a legislar en este sentido. Se está legislando en todo Occidente en este sentido. Claro. O sea, un señor dice, yo soy una mujer, y como yo lo siento así, yo me siento mujer, soy mujer. Y todo el mundo me tiene que decir que soy mujer. Y puedo competir en una competición de mujeres y ganar todos los premios, claro. Claro, luego vienen los problemas que van a venir, porque el problema de que el péndulo vaya a un extremo es que eso hace que rebote y vaya al otro. Es de loco. Toda esta gente estaría, en la Unión Soviética estaría en un psiquiátrico, en un frenopático. Hemos llegado al punto de que eso, al plasmarse en la ley, se ha dado el caso casi irrisorio y ridículo, de que una mujer se quiere presentar a un concurso de belleza y si se retoca la nariz ya la descalifican. Por ejemplo, se hace una operación de nariz para tenerla más respingonita o lo que sea. La pueden descalificar. La pueden descalificar. Cualquier otra operación, porque dice, está jugando con trampa. Está jugando con trampa. Pero un tío llega. Pero un señor llega, se opera de todo, de cadera, de pecho, se opera de todo. Y gana. Gana el premio de Miss España. Miss España. O como el fulano de la barba israelí que ganó Eurovisión. No, y España, el Miss España. Sí, bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es una cosa que normalmente hace unos años sería de locos, pero que a todo el mundo ha dicho que lo ve normal y que eso hay que respetarlo. Y eso es lo que ha conseguido. Y que ese señor, que ese tipo que se presenta a una carrera de 200 metros liso, gana a todas las chicas que están ahí trabajando y durante años para competir, y luego llega un señor y gana todas las pruebas porque él dice que es una mujer. Entonces, eso que aparentemente puede parecernos ridículo y una locura, se ha plasmado en las leyes, porque las leyes, el legislativo está informado por esta ideología y ha llegado al punto absurdo de que estamos encontrándonos con casos verdaderamente de una injusticia atroz. Entonces, ¿por qué? Porque a través del lenguaje, como digo, han ido llevándonos, y a través de las leyes, y a través de la propaganda, y a través de la normalización, y a través de la victimización, nos han ido llevando a la conclusión de que esto es verdad, de que esta es la verdad, y en realidad es una inmanencia, no tiene nada que ver con la realidad. Porque, ¿qué ha hecho la construcción social para que yo tenga unos genes y para que yo tenga unos cromosomas X e Y? Nada, no ha hecho nada. Eso es algo que me lo ha sido dado. Natural, sí. Ha sido dado para lo otro es todo artificial. Ha sido dado por la naturaleza, o para el creyente por Dios, y para el que no sea creyente por la naturaleza. Es algo, yo no he intervenido en eso. Yo no he construido ni mis caracteres primarios, digamos, sexuales, que son los cromosomas y los genes, ni mis caracteres secundarios, que digamos que mi expresión del fenotipo también me dice que soy un hombre. Sí. Y yo no he hecho nada en eso para llegar a eso. No es una construcción social, el sexo es algo biológico. Pero esta gente, pues con esta ideología,
bueno, que las ideologías circulen por los espacios siderales y la gente se adhiera a ellas, pues bueno, que cada uno crea lo que quiera. El problema grave lo tenemos cuando el Estado coge esta ideología, la hace propia, la asume como verdad y la hace como si dijéramos, el Estado se hace confesional de esta ideología. Y esta es la verdad y sus dogmas hay que creerlos por la fe, porque son indemostrables, indemostrados porque no son ciencia, pero obligatoriamente el Estado lo ha hecho suyo y ha dicho que todo el mundo tiene que creer que esta es la verdad, y el que sea discrepante de esta verdad, digamos, que ellos han decidido, los disidentes serán pues penalizados, condenados al ostracismo profesional, condenados al arrinconamiento, y eso es lo que tenemos, una dictadura encubierta. Te iba a decir, sí, yo te entiendo, he respondido a tu pregunta. Yo te entiendo perfectamente y creo que el público te va a entender también muy bien. Yo hay una cosa que es una de las que más me preocupan, porque sí, la destrucción del hombre simplemente por ser hombre, esa persecución, esa situación es complicada, pero hay otro problema que me preocupa excesivamente, y es el siguiente. Estos ideólogos marxistas pretenden sustituirnos a nosotros por una carne de cañón más barata. Y entonces ahí es donde aparecen las grandes migraciones, como dicen ellos, que bueno, es una palabra que se han inventado, igual que esto del género, todo. Ellos constantemente inventan palabras nuevas para tapar la realidad. Uno de los grandes problemas que estamos trabajando en ello y queremos hacer alguna cosa interesante es que el año pasado se asesinaron quirúrgicamente en este país a 95.000 niños. Y se calcula que químicamente, pues por lo menos a otros 60 o quizás 70.000, porque es muy difícil, no es como el quirúrgico que dices, pues sí, hemos hecho un aborto. No. Yeah. El problema de las pastillas, sobre todo la pastilla del día después, es que a saber si ha funcionado, si existía o tal. Pero bueno, las grandes multinacionales de la farmacia en esto han sido honradas, yo creo que es el único de las pocas cosas que han sido honradas, y han hecho un estudio. Y ese estudio viene a decirnos que una de cada 4 pastillas que ellos venden al final funciona como abortivo. Sí, sí. Se utilizan como preventivo, pero en realidad es un abortivo, es una prevención para evitar que te quedes embarazada, pero eso es mentira, porque si tú has tenido relaciones sexuales un sábado y te tomas la pastilla un domingo o un lunes, lo que sea ya está en marcha. Puede haber implantación. Efectivamente. Puede haberla o no haberla, pero puede haberla. Puede haberla. Entonces, existe una posibilidad dentro de las que hay, y ellos han calculado que aproximadamente en España puede haber fácilmente, o sea, a lo bajo, 50.000 abortos que en realidad se han producido por la toma de estas pastillas. Yo entiendo que tú en este libro también tratas ese tema, porque es otra manera de destrucción de la familia. Es decir, han convencido a las mujeres, a determinadas mujeres, no a todas, pero sí a determinadas mujeres, y están tratando de convencer a todas de que ellas, su cuerpo es el que hace los niños, y ellas deciden si se quedan embarazadas o no, si tienen un hijo o no. Y además el tener un hijo es machista, porque es como algo malo que les va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quieren sustituir a esta raza blanca, a estos españoles de toda la vida, lo quieren sustituir por migrantes según ellos, que les van a salir más baratos como mano de obra. Y un caso de los más claros y exponenciales es precisamente Cataluña, que van a tener un problema muy grave, porque tienen el 25% de los islamistas de España viven en esas 4 provincias. Tú tratas este tema de ese, tanto del aborto quirúrgico como del preventivo, preventivo. ¿Hablas de esto? ¿Lo planteas? Bueno, la forma de actuar que tiene esta ideología, la ideología es un instrumento en sí, no es una herramienta de poder, no es un fin en sí mismo, tiene unos objetivos. Y como tú muy bien has preguntado al principio, en cada zona del mundo actúan de manera diferente. En la zona, pero en realidad se dan la mano 2 cómplices. Decía Platón que cuando 2 o más se unen para hacer el bien, son aliados. Pero cuando se unen 2 o más para hacer el mal, la palabra que debe utilizarse ya no es la misma, no es aliados, es cómplices. A lo mejor entre ellos se odian y no son compatibles, pero se unen para hacer el mal con un objetivo común. Entonces, este marxismo, que dices tú, que busca la confrontación y busca el poder, busca la revancha, vemos cómo
el día 1 de mayo salen 4 gatos, los liberados y poco más, a las manifestaciones de los trabajadores. Y en cambio, el 8 de marzo, el feminismo y todo eso, están ahí identificándose con el marxismo. Porque es lo que está ahora en auge. Claro, porque es esa, la lucha cultural, la lucha de sexo, la familia, es esa nueva bandera que ha tomado el marxismo. Pero por otra parte tiene un cómplice, que eso lo explico en el segundo libro. El cómplice son los organismos internacionales y este poder globalista que está detrás del capitalismo más salvaje. Es uno que solo quiere 500 millones de habitantes en toda la Tierra. El capitalismo más salvaje, que lo que quiere, siguiendo estas teorías malthusianas, lo que quieren es reducir la población mundial y conseguir un ente global que gobierne el mundo. Una cosa, un proyecto globalista. Entonces, todo eso, destruir las naciones y destruir... todo eso son cómplices. En realidad parece que son incompatibles el marxismo con un capitalismo salvaje, pero son cómplices. No, son complementarios. Porque en este momento se dan la mano para buscar un mismo objetivo, que es destruir la cristiandad y destruir la familia. En otros lugares del mundo, que tú me has preguntado, su actuación es otra. Primero, pues están en el mundo musulmán, esperan creen que lo van a controlar en su día. No sé, yo pero ellos creen. Los conozco un poco y creo que los musulmanes tienen muy bien lavado el cerebro. Pero son arrogantes y creen que lo pueden conseguir en otro momento. Es una etapa posterior de control. Y en los países africanos, que son países pobres, tercermundistas, o asiáticos, o sudamericanos, o centroamericanos, que tienen... Ahí el ataque busca otro modo. Busca la esterilización, promover el aborto, que al hilo de lo que me pregunta, provocan la destrucción de la familia por otros medios. En cambio, en Occidente lo que quieren es convencer a las mujeres, a través de mucha propaganda e ideología, de que ellas sean mismas las que rechacen el niño, ellas sean mismas las que rechacen la familia, las que rechacen el matrimonio, las que rechacen la maternidad. Porque la maternidad, según esta ideología, es un enemigo. La maternidad es como un enemigo de esa liberación de la mujer que busca el poder, el empoderamiento. La maternidad es como un lastre que les impide ese desarrollo y ese empoderamiento. Y el aborto es un enemigo también. O sea, es un acto emancipador, mejor dicho. Es un acto de liberación. De manera que el aborto es una cabeza más del monstruo, porque se considera un acto liberador de ese heteropatriarcado opresor. Es como si el mensaje fuera de que el patriarcado ese durante siglos les ha oprimido y que la maternidad ha sido un instrumento de opresión a la mujer, ¿no? De manera que la liberación está en la anticoncepción, el rechazo al niño y el aborto, como un acto de liberación de esa opresión patriarcal. De modo que todo esto son ramas y cabezas del mismo origen, del mismo monstruo. La familia, lo que se está haciendo continuamente es el rechazo al niño. Tenemos una natalidad bajísima ya en Occidente. Más que bajísima. No, hay más abortos que niños nacidos. Sí, en España. Por supuesto. Además, tratan de engañarnos porque dicen, el año pasado nacieron en España tantos niños. Y es cierto. O sea, las cifras que dan son ciertas. Es bajísimo, protesta, es bajísimo, estamos luchando contra ello. Pero se olvida decir de que de cada 3 niños que nacen en España, solamente uno es realmente español, los otros 2 son de origen extranjero. O sea, ellos están conquistando, los musulmanes o los emigrantes en general están conquistando España a través de los vientres de sus mujeres.